20 años han pasado del 19 y el 20 de diciembre. ¿Qué análisis podemos hacer de aquellos años? Y bueno, es difícil tomarlo desde un solo punto de vista. Hay varios planos para analizarlo. Uno, que en esos días una parte importante del pueblo argentino salió a la calle y cambió el curso de la historia, como había sucedido, por ejemplo, el 17 de octubre de 1945 o en 1969 con el Cordobazo. Es decir, hay como una especie de retomar por parte del pueblo las riendas de la historia, la construcción del poder. Es decir, había un poder muy grande que se había aprovechado, que había exprimido los recursos del país y los recursos del pueblo, y había terminado ya por lo último que se puede pedir, que es llevarse el dinero de los ahorristas de los bancos. Ya se había llevado escuelas públicas, se había llevado la empresa de energía, las telecomunicaciones, las jubilaciones. Bueno, ahora faltaba nada más que ya después de eso, lo único que faltaba era meter directamente la mano en el bolsillo de las personas, ¿no? Entonces el pueblo se hartó, se cansó. Y además hubo algo muy especial, que fue una de las pocas veces en las cuales las clases medias y los sectores populares se unieron, aunque sea momentáneamente, en una misma lucha. Que después nos dimos cuenta que en lugar de que perdurara esa unión, las clases medias abandonaron rápidamente. Cuando recuperaron los recursos bancarios, abandonaron rápidamente la lucha conjunta con el pueblo trabajador. Y entonces se fue complicando la situación nuevamente. Pero entonces la primera cuestión es el pueblo en la calle, ¿no? Sí, sin dudas el pueblo en la calle es muy importante, cambiar el curso de la historia, porque uno recuerda también esos años de discurso único en donde prácticamente las fuerzas más importantes de la Argentina políticas tenían el mismo discurso, tenían alguna variante que otra, pero era un discurso único, y era muy importante la aparición del pueblo en el 2001. Y recién hacía hincapié en el tema de la lucha es una sola, ¿no? Piquete y Cacerola, la lucha es una sola. ¿Por qué no podemos corregir eso, no? ¿Solamente el espanto nos tiene que unir? Bueno, claro, después de eso, a ver, primero, era es cierto, tan grande el discurso único, que yo formaba parte de una fuerza como Frepaso, que en su momento generó una esperanza enorme a mediados de los años 90, una esperanza enorme frente a la crisis de los dos grandes partidos mayoritarios. Y no pudo, no supo, no le alcanzó para ir a fondo con todo ese proceso, y terminó aliándose con uno de los partidos. Es decir, nació de la crítica a los partidos y después terminó aliada a uno de los partidos. Pero eso no sería nada, sino que lo que terminó fue aliándose al discurso. Claro. Porque yo recuerdo que desde el Frepaso nosotros no es que queríamos mantener la convertibilidad, que era una fábula, un mito, que el pueblo argentino necesitó creerse. Era tan grande, había sido tan grande las crisis por inflación, que cuando Menem y Cavallo le ofrecieron al pueblo argentino una manera de detener la inflación, la adoptó, a pesar de que después vinieron las graves consecuencias. Y el Frepaso también lo aceptó. También lo aceptó porque era una fuerza crítica, pero al mismo tiempo era tan potente ese discurso que terminó, y yo incluido, ¿no? Esa es una de las etapas que yo hago mi mayor autocrítica dentro de mi historia de militante político. Así que eso por un lado. Pero yendo a tu pregunta, se
sería fundamental para la Argentina que las clases medias y los sectores populares estuvieran unidos. Pero esto desde el primer peronismo que lo viene sufriendo la Argentina, porque las familias de clase media, inclusive pequeños y medianos empresarios que no tienen nada que ver con la financiarización extranjera, con girar utilidades al exterior, al contrario, necesitan el desarrollo nacional para vivir, para reinvertir, para tener un mercado de consumo que les compre. Estuvieron separadas muchísimo tiempo y siguen estando separadas porque hay todo un discurso, porque a partir de aquel momento se empezó a crear el discurso del golpe blando, el discurso de la concentración mediática, y los medios tratan por todas las formas posibles de desunir a las clases medias de los sectores populares. ¿Por qué? Porque el día en que las clases medias, que no son ni oligárquicas ni imperialistas, se den cuenta que su lucha no está en llegar a ser ricos, sino que está en unirse a la clase trabajadora, ese día se va a formar una coalición antiimperialista y antioligárquica en la Argentina que nadie va a poder vencer. Por eso hay tanto interés en mantenernos desunidos, ¿no? El 2001 fue el inframundo, digamos, el peor momento que la Argentina había padecido luego de varias crisis que hemos tenido. Lamentablemente la Argentina es cíclica en ese aspecto. ¿Cuál es el aprendizaje más importante que nos deja el 2001? Bueno, era un momento histórico también, no solamente en la Argentina, sino que se empezaba a salir de esa idea de que el neoliberalismo era la solución. Por eso hubo líderes populares no solo en la Argentina, sino en toda la región, a partir de ese momento. Y yo creo, no sé, lo primero que recuerdo es que en la Argentina, en el año 2003, como producto de toda esta crisis, de toda esta necesidad de cambio, en Brasil asume Lula, un obrero metalúrgico. Poco después de la Argentina, en Bolivia va a asumir un indígena, es decir, había aires de cambio. Y en Argentina surge una figura como la de Néstor Kirchner, que por primera vez, yo creo que el primero fue Alfonsín en los años 83, 84, hasta el año 85 casi, diría. Alfonsín era un hombre que peleaba contra el poder. Peleó en su campaña electoral, peleó contra la dictadura, peleó contra las juntas militares, peleó contra las corporaciones. Pero a partir del año 85, que se vio obligado a hacer renunciar a su ministro de Economía, Bernardo Grispun, empezó a ceder. Y recién en 2003, el primer presidente que corta esa dependencia con los poderes fácticos, con los poderes permanentes, con el poder real, el primero que corta esa dependencia entre política y poder es Néstor Kirchner, y decide enfrentar al poder. Claro, tomó un pueblo que estaba tan dispuesto a luchar que se lo permitieron también algunas circunstancias de la economía mundial, y ese es el corte histórico, ¿no? Que la política deja de depender del poder, de subordinarse al poder para empezar a enfrentar el poder. Recién hablaba del neoliberalismo. Lamentablemente, a diferencia de lo que pensábamos por esos años, en donde teníamos la idea de que tal vez la Argentina no iba a atravesar otro momento neoliberal, lo padecimos a partir del 2015, ¿no? Eso quiere decir que siempre hay que estar atentos a lo que va sucediendo. Quiere decir que nos falta como sociedad. ¿En qué sentido lo digo? Mirá, fue tan terrible lo que sucedió en la dictadura, que le dijimos nunca más al terrorismo de Estado, a los campos de concentración, a la tortura, a la desaparición, a eso le dijimos nunca más. Pero después, con el tiempo, nos dimos cuenta que la dictadura no era solamente militar, también era cívica, es decir, que había civiles que habían diseñado un proyecto de país. Ese proyecto de país era el proyecto neoliberal. Entonces, ahora lo que nos falta como sociedad es decirle nunca más a la parte cívica de la dictadura, es decir, al modelo, al proyecto neoliberal que hoy no necesita de esos campos de concentración, pero que
por intermedio del lawfare, por intermedio de otras herramientas, termina aplicando modelos neoliberales. Quiere decir que, así como le dijimos nunca más a la parte militar de la dictadura, que era el terrorismo de Estado, le tenemos que terminar de decir definitivamente nunca más al proyecto neoliberal, que es la parte cívica de la dictadura. También pensaba en muchas figuras del 2001 que tuvieron un nivel protagónico importante, siguen dando vueltas en la Argentina, siguen opinando como si no habrían hecho nada, inclusive muchos de esos de estas figuras tendrían que estar presas, ¿no? Y uno de los casos, Domingo Cavallo, ¿no? Alguien que le ha hecho mucho daño a la Argentina y sigue hablando como si no habría hecho nada. Sí. Bueno, por eso yo, lo primero que te dije fue mi propia autocrítica, porque si yo no hiciera mi autocrítica personal y no hubiera tratado de encontrar un camino de reparación de eso en lo que creo que leí incorrectamente la política en ese momento, yo no tendría legitimidad en este momento para hablar. Y lo mismo tendrían que hacer otros que le causaron mucho más daño. Entonces, yo era diputado en ese momento y recuerdo haber votado 2 leyes que, visto desde la perspectiva después, yo me arrepiento de haber votado, que fue justamente darle algunas facultades a Cavallo para que interviniera en la convertibilidad y una reforma laboral que había propuesto de la Rúa. Yo me equivoqué al votar eso, claramente, y traté de repararlo después, con el tiempo. Ahora, un hombre como Cavallo, que le quitó miles de millones de dólares al país porque le transfirió una deuda que habían contraído los sectores privados monopólicos, él lo que hizo fue decir, la tiene que pagar entera el pueblo argentino. Bueno, es un hombre que le ha hecho eso al pueblo, que le ha robado escuelas, rutas, viviendas, cloacas, todo lo que nos falta es porque él le hizo que el pueblo argentino pagara la deuda que había contraído un grupo de monopolios. Bueno, ese hombre no tendría que tener legitimidad para decir ni media palabra en la Argentina.